El 2023 comenzó en Cuba con una promesa de parte de los máximos dirigentes del país. El año iba a ser mejor que el anterior. El 2023 debe ser un año mejor. Pero de promesas incumplidas está llena la historia del régimen cubano. Antes de un 2023 mejor, tuvimos el ahora sí vamos a construir el socialismo, los 10 millones de que van, o la idea de que tendríamos más leche y carne que Holanda, o en la versión del hermano menor, que todos tendríamos derecho a un vasito de leche. Hay que borrarse de la mente eso de los 7 años. Llevamos 50 años diciendo que hasta los 7 años hay que producir leche para que se la tome todo el que quiera tomarse un vaso de leche. Los inventos o experimentos fallidos han sido parte del día a día de los cubanos por más de 6 décadas sin ningún costo político directo para la burocracia que los idea. Pero más allá de las promesas incumplidas, algunas cosas específicas demuestran por qué el 2023 no fue mejor y por qué el 2024 tampoco tiene pinta de serlo. Pero sobre todo que demuestran los niveles de enajenación que hoy viven los dirigentes cubanos y el mal chiste que cada vez encarnan mejor. Si quieres conocer un poco más sobre esto, te pido que me acompañes hasta el final de este video y recuerda que siempre puedes apoyar lo que hacemos y enviarnos donaciones a través de estrellas de Facebook, gracias o superchat en YouTube, pero por sobre todas las cosas, recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal, dar like y compartir lo que hacemos para que llegue a mucha más gente. El 2023 ha sido cualquier cosa menos un año mejor para los cubanos. En términos económicos, la debacle no se esconde ni con los números oficiales que también son cada vez menos confiables. Todo eso fue reconocido por el propio Gil, el mismo que aseguró que un 2023 mejor era posible y que ahora nos dice que el 2024 sí será el año del despegue. Donde hemos tenido un grupo de insuficiencias nuestras en la conducción de la economía, donde no se logra el crecimiento proyectado del Producto Interno Bruto y donde muchas actividades quedan incluso por debajo de los niveles, no solo proyectados, sino de los niveles alcanzados en el 2022. El 2023 debe ser un año mejor. ¿Quién puede creerles? Lo único que ha despegado en Cuba y que parece seguirá despegando es la inflación y la incapacidad del sistema de producir progreso. Por si quedaban dudas, al cierre de 2023, como se ha vuelto costumbre, el régimen cubano tuvo que darle de nuevo a la maquinita de imprimir dinero para pagar el descontrolado déficit fiscal que superó en 30.000 millones de pesos cubanos la cifra planificada para el 2023. Ese aumento implicó un 44% de crecimiento con relación a lo aprobado en la ley del presupuesto al inicio de año. En otras palabras, al cierre de 2023 se vuelve a ratificar la incapacidad del Estado cubano de colectar mediante los impuestos lo que necesita para cubrir los gastos de los servicios públicos. Y para cubrir ese déficit solo sabe imprimir más moneda, lo que incide directamente en la inflación. Una inflación que quienes más la sufren no son los burócratas con exceso de tejido adiposo, sino la gente de a pie que cada día ve cómo se hace más pobre. Pero ante este escenario, una pregunta se impone. ¿Por qué no le alcanzan los impuestos al Estado cubano si el mismo Estado es el dueño de casi toda la economía nacional o al menos de sus sectores más relevantes? Pues el problema es que el régimen cubano sigue apostando por la empresa estatal socialista como motor principal de la economía cubana. Pero si es incapaz de colectar los impuestos que necesita, es en amplia medida porque el sector empresarial estatal no es rentable y sus impuestos directamente proporcionales a sus ingresos no son suficientes para impulsar la economía del país. Por otro lado, la Constitución de 2019 no permite la acumulación de riquezas en manos privadas y eso refuerza la apuesta política por el control estatal de la economía. Entre otras cosas, porque creen que la gente no puede hacerse millonaria de un día para otro. En ningún país del mundo, personas con pequeños y medianos negocios se hacen millonarios. En ningún país del mundo. Sin embargo, a pesar de apostar por la empresa estatal, el propio régimen ha reconocido que esas estructuras tienen que ser reformadas. Y en esa cuerda se esperaba que en 2023 aprobara una nueva ley de empresas que, de acuerdo al criterio de algunos especialistas, podría ser la mayor transformación en la historia del sector empresarial estatal. Pero eso nunca fue. Por el contrario, prefirieron anunciar nuevos controles al sector privado de la economía que emulan con los mismos que hoy lastran en amplia medida la eficiencia de la empresa estatal. La importación masiva, de manera desordenada, hay que decirlo así,
de productos terminados o productos listos para la venta, más que la solución de un gran problema de cara al pueblo, ha sido una dificultad que no nos conduce a disminuir la inflación. Nosotros sí vamos a regular eso. Y nosotros vamos a tomar un grupo de decisiones que estimulan a todo el que importe materias primas para producir en Cuba y desestimule a todo el que importe productos listos para la venta, sobre todo los que se producen en el país. Si nos guiamos por lo que dice Marrero, es muy probable que en 2024 se venga una nueva ola de controles sobre las MIPYMES. Unos controles que lo que parecen buscar es que las regulaciones que, por ejemplo, en materia de controles financieros y conformación de precios tienen que cumplir las empresas estatales, también tengan que ser aplicados o cumplidos por las MIPYMES. La idea no parece ser liberar a la empresa estatal de las retrancas y dejarla competir en el mercado libremente, sino ponerle mayores cargas y controles a quienes hasta ahora habían triunfado, entre otras cosas, porque tenían la habilidad de hacer lo que la empresa estatal no podía, como por ejemplo adquirir divisas en el mercado informal y pagar servicios desde fuera de Cuba. Las nuevas medidas anunciadas por Marrero puede que no impliquen, como en otras oportunidades, un cierre completo o una limitación a la apertura iniciada en el 2021. Pero si nos guiamos literalmente por sus palabras, algunas MIPYMES, como por ejemplo las que se dedican a la comercialización de productos y que se han dado a conocer como bodegones, sí serán más afectadas que otras. De acuerdo con las cifras oficiales, y aunque no lo parezca, las MIPYMES que venden productos de primera necesidad son las menos. Solo representan el 4% de todas las aprobadas, pero son las que más impacto tienen en la vida diaria de la gente porque se han convertido en uno de los principales proveedores de productos de primera necesidad a la población y en competidoras directas de las tiendas en moneda libremente convertible creadas por el propio gobierno hace ya 3 años. Estos anuncios demuestran que las preocupaciones del gobierno cubano son selectivas y sus capacidades son manifiestamente limitadas, porque se dan el lujo de imponer nuevos controles al sector privado al tiempo que dilatan la transformación de la empresa estatal y han demostrado ser incapaces de revitalizar una industria como la azucarera, que era el motor del país y que el propio castrismo destruyó. José Manuel Casanova, un hacendado cubano que hizo fortuna en la primera mitad del siglo XX, decía eso de que sin azúcar no hay país. Esa frase se convirtió en un recurrente refrán popular que, si lo siguiéramos al pie de la letra, nos llevaría a afirmar que en la actualidad Cuba no existe. La destrucción de la industria azucarera es otra de las herencias de Fidel Castro, quien en el 2002 impulsó lo que se dio a conocer como la tarea Álvaro Reynoso. Las huellas de ese experimento se han profundizado con el tiempo y la administración de Díaz-Canel, a pesar de haber dicho que tenía la intención de recuperar la industria azucarera, no ha podido revertirlas. La actual será una zafra dura y requerirá de ustedes, representantes de uno de los sectores más aguerridos del país, el mayor esfuerzo y entrega. En esta zafra azucarera, tampoco los caminos y carreteras estarán en óptimas condiciones. A nuestros camiones les continuarán faltando las baterías, las gomas, los combustibles y no tendremos otros insumos. Pero no faltará el empuje y compromiso de ustedes, los aguerridos trabajadores azucareros. Hace unos segundos hablé de selectividades y mencioné además las incapacidades de los gobernantes cubanos. Y la no recuperación de la zafra es una de las muestras fehacientes de la ineficiencia del modelo cubano y de sus gobernantes. El 2021 fue el año de los paquetazos de Canel. Proyectó y diseñó 63 medidas para mejorar la alimentación del pueblo y nada más y nada menos que 93 para recuperar la industria azucarera. Pero a 2 años de todas esas medidas, ni la gente tiene comida, ni la zafra se ha levantado. La estrategia económica y productiva diseñada no ha logrado los resultados esperados, que impacten en la alimentación de nuestro pueblo y en el desarrollo económico del país. Por el contrario, el propio año en que las medidas para reflotar la zafra fueron emitidas, los resultados de la contienda fueron ridículos. Pero si la zafra de 2021-2022 fue pésima, la de 2022-2023 fue peor. Y eso que como mismo iba a ser mejor el año en su conjunto, las autoridades cubanas también dijeron antes de empezar la molienda que la zafra de 2023 iba a ser corta pero más eficiente. De ese augurio, lo único que se cumplió fue lo de corta. La zafra del 2023 fue peor que los pronósticos reservados de las autoridades del sector.
A finales de 2022, el presidente de Cuba, Julio Andrés García Pérez, anunció que en 2023 se alcanzarían las 455.000 toneladas de azúcar y para lograrlo iban a apostar a la eficiencia. Por eso redujeron la cantidad de centrales que molerían. En 2021-2022 habían sido 36 y en 2022-2023 el número solo llegó a 23. Pero ni tan siquiera con esos ajustes pudieron cumplir. En 2023 solo se produjeron 350.000 toneladas de azúcar, 105.000 menos que las planificadas. Unos números que no se veían desde el siglo XIX, cuando Cuba peleaba en su guerra por la independencia. ¡Se quema! Los números de la zafra 2023 demuestran la crisis del país, pero también la falta real de creatividad de los funcionarios cubanos. La resistencia creativa de Díaz-Canel parece ser un lema dirigido a la gente y no a quienes sostienen e impulsan el sistema cubano. No hay duda que estamos viviendo momentos complejos, pero también estamos convencidos que de esto salimos con unidad, muy importante, con participación del pueblo, comprensión de la situación que tiene el país, pensar, analizar el porqué de las cosas, no irse con soluciones que realmente no lo son y que muchas veces persiguen el objetivo de intentar presentar al gobierno como un gobierno inepto, como un Estado fallido, donde las soluciones están en el capitalismo. Aquí no hay solución en el capitalismo, aquí las soluciones están dentro del socialismo. El 2023 no solo ha sido un año peor para Cuba, ha sido un año tan malo que a falta de otras explicaciones, el régimen cubano ha apelado al esoterismo político. Eso no se come, pero contribuye al entretenimiento que han venido ensayando con una teología política en la que se le ponen velas y cakes al difunto Fidel Castro, o ante la falta de todo, incluyendo el apoyo real de la ciudadanía, se apela a la mística y las fuerzas espirituales de la revolución. Eso es una muestra de que ya no les quedan clavos calientes de los que agarrarse. Ya no aguantan ni una pequeña búsqueda en internet. En ese sentido, hace 3 años, Alejandro Gil Fernández, el mismo que nos dijo que el 2023 iba a ser mejor, aseguró que las tiendas en moneda libremente convertible eran temporales y que con esa medida no se estaba dolarizando la economía. No se dolariza la economía cuando le damos dólares al import centralizadamente para que al import importe trigo. Y no consideramos que se dolarice tampoco cuando permitimos que haya una entrada de divisas al país que hoy están saliendo del país con el objetivo de que se drene hacia la industria nuestra y hacia el sector empresarial para que con esa misma divisa mantener el reaprovisionamiento. Pero hoy su partido político, el mismo que lo mantiene allí a pesar de sus papelazos, reconoce que la tarea ordenamiento fue un fracaso, que ahora lo que necesita Cuba es un plan de estabilización macroeconómica, pero sobre todo ese mismo partido nos dice, a contrario de lo que nos dijo Gil, que como parte de ese plan de estabilización, ahora una de las tareas fundamentales es lograr la desdolarización efectiva y paulatina de la economía. Se peinan o se hacen papelillos. En condiciones normales, tipos como Díaz-Canel o como Gil no aguantarían 2 rounds después de un 2023 como el que han vivido los cubanos. Con una prensa de verdad, como mínimo, se hubiesen enfrentado al escrutinio mediático y al desprecio de los parlamentarios. Pero en Cuba, ni una cosa ni la otra. La prensa es propaganda y solo alaba el desastre, y los parlamentarios son mudos a los que el miedo y la sumisión les impide cuestionar al mismo poder al que sirven. Son gente que dice que lo que tenemos que aprender es cómo explicarle mejor a la gente que la causa de sus sufrimientos no es el modelo de desarrollo cubano, sino las sanciones norteamericanas. Nosotros tenemos que cambiar la manera en que comunicamos la afectación del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, porque muchas veces la manera en que lo hacemos, le echamos toda la culpa al bloqueo de todas las cosas, o no explicamos bien y la gente cree que la culpa de todos los problemas que tenemos es nuestra y no precisamente de la acción de Estados Unidos. El bloqueo, más que una justificación, debe ser visto como una demostración de la incapacidad de los dirigentes cubanos y del socialismo. El bloqueo debería ser analizado también como la confirmación de que el modelo cubano es incapaz de vencer al imperialismo y que los dirigentes del país son incapaces de crear una alternativa triunfadora. Las sanciones norteamericanas estaban en 2021 cuando se tomaron las medidas para la reestructuración de la industria azucarera y la agricultura. Y siguen estando en 2023. Pero los mismos burócratas que han prometido soluciones a pesar de esas sanciones han sido incapaces de promover soluciones efectivas, teniendo a las sanciones como una variable permanente a considerar. Y si, como esos burócratas dicen, es el bloqueo la fuente de todos sus males, entonces lo que Cuba necesita como mínimo es un nuevo modelo, porque el actual ha demostrado ser incapaz de vencer a la fuente originaria de todos nuestros problemas. Todos los días uno encuentra
en todos los ámbitos también de la vida económica, que es la más dura, ¿verdad? De la vida económica y social, colectivos de trabajadores, personas que están haciendo bien las cosas y que superan el bloqueo todos los días. Y esos son inspiradores. ¿Sí o no? Ahora, hoy son excepciones. Entonces, ¿con bloqueo se puede salir adelante o no? ¿Podemos superar con nuestro propio talento, nuestra propia capacidad y nuestro trabajo el bloqueo o no? ¿Es una consigna? No, es una realidad. Hay gente que lo están haciendo y son inspiradores. ¿Y eso cómo se llama en Cuba? Resistencia creativa. Pero más allá de lo que diga Canel, el problema cubano solo puede resolverse con democracia, que es lo que más ha faltado en 2023 en el país. Y mientras esa ausencia perdure, los años futuros no serán mejores, por mucho que las bocas de Díaz-Canel y Gil digan otra cosa. El país está en crisis, pero el régimen conserva la capacidad de reprimir el disenso sin mayores costos políticos. Al final de 2023, centenares de presos políticos continúan en prisión. A muchos de ellos les fue negada incluso la posibilidad de aspirar a la libertad condicional o de pasar a un sistema de menor severidad. Y por si fuera poco, en 2023 no se detuvo el enjuiciamiento de quienes en 2022 se atrevieron a desafiar al poder mediante la protesta pública. En junio de 2023, el Tribunal Militar de la región de Cienfuegos juzgó y sancionó con penas severas a varios manifestantes de las protestas ocurridas en el poblado de Covadonga, en el municipio de Aguada de Pasajeros, durante un prolongado apagón el 30 de julio de 2022. Y en septiembre de 2023, la Fiscalía solicitó hasta 15 años de cárcel para varios pobladores de Nuevitas que salieron a la calle también en el verano de 2022 y protagonizaron una de las más icónicas protestas de ese año. Asimismo, en mayo de 2023 fueron detenidas varias personas que también salieron pacíficamente a protestar en Caimanera y fueron reprimidas violentamente por las fuerzas especiales del régimen cubano. Ante la falta de elementos y recursos que ofrecerle a la gente, el régimen sigue apostando por lo único que conserva intacto y es parte de su esencia, la violencia. La misma violencia que ha empleado para tratar de ocultar o silenciar las quejas motivadas por la crisis y la cada vez más depauperada infraestructura de salud y educación. El 2023 fue el año también en el que la supuesta justicia cubana sancionó a 5 médicos bayameses por una presunta negligencia médica en la atención de un paciente que terminó fallecido. Sin embargo, la discusión en torno al caso demostró que en muchas oportunidades la responsabilidad fundamental no recae, como ha querido demostrar el régimen cubano, en los profesionales de la salud, sino en la estructura y el sistema que ha visto disminuidas sus capacidades y sus inversiones a lo largo de los últimos años. La muestra de la debacle, entre otras cosas por decisión del gobierno, no solo se expresa en la carencia de recursos para la atención primaria y secundaria de salud, sino también en ejemplos tan comunes como la falta de condones. Y sí, oyó bien, la falta de preservativos en el sistema de farmacia cubanos, que ya data de varios años, está entre las causas que han producido un aumento de los casos de VIH diagnosticados en Cuba en 2023. Pero también las cifras reportan que en los últimos años se han producido aumentos en los casos diagnosticados de sífilis y gonorrea. Sin embargo, a pesar de que Cuba concluye el 2023 con una crisis innegable, la propaganda solo habla de listas de terroristas de micrófonos y de planes de invasión en jet ski. La crisis es tan grande que ni tan siquiera el aparato de comunicación del Partido Comunista escapa de ella. El fin del 2023 también nos demuestra que por perder el régimen cubano ha perdido hasta la imaginación para construir historias que generen esperanzas y no risas. Si te gustó, dale like y comparte, que eso es gratis y nos ayuda a aumentar el alcance. Pero si quieres también y vives fuera de Cuba, evalúa apoyarnos con una donación, un super chat, un gracias de YouTube o el envío de estrellas a través de Facebook si nos ves por allí. Y recuerda recomendarnos para que otros como tú puedan suscribirse a nuestro canal y disfrutar de los contenidos que producimos. Muchas gracias.